Señor presidente del Gobierno, como figura en las pantallas, le pregunto hoy por la Ley de Educación, pero creo que toda España necesita una contestación sobre un tema de educación. Señor presidente, ¿qué van a hacer ustedes con las becas Erasmus? Señor presidente del Gobierno, es verdad que he escuchado al ministro, pero el ministro dijo una cosa el 29, otra cosa ayer y otra cosa hoy. Y usted es el que tiene que poner orden en el Gobierno. Yo no sé si el ministro, porque no estaba en el Senado en ese momento, ha subido para decir a la rueda de prensa, para decir, oiga, como he metido la pata, rectifico y me voy. No sé si ha dicho eso, pero es lo que creo que un ministro razonable tendría que haber hecho, porque el sobresalto que ha organizado con los Erasmus ha sido magnífico. Oiga, primero mandamos a los estudiantes a Europa. Primero los estudiantes y sus familias se organizan para pasar un curso en Europa, casi 40.000 estudiantes. Y una vez que están allí y han encontrado la residencia, y han encontrado un piso y se han ubicado, le decimos que no van a tener ayuda. Claro, eso es un desatino, señor presidente. Por eso me gustaría saber cuál es su opinión como presidente del Gobierno. Porque la rueda de prensa del ministro es una cosa, el decreto es otro y lo que anunciaban ayer los periódicos es otra cosa completamente distinta. Señor presidente, si el ministro ha rectificado, yo le pido que rectifiquen también con la ley, que rectifiquen con una ley que no apoya a nadie, que no apoya a la comunidad escolar, que no apoyan las comunidades autónomas, que no apoyan los profesores, que es la primera vez en la historia de España que tenemos 2 huelgas y nadie apoyando una ley de educación. Mire, una ley de educación debería tener una estabilidad. Yo no le digo que todo lo que se ha hecho hasta ahora esté bien. El ministro Gabilondo estuvo durante un año intentando pactar con ustedes una reforma de la Ley de Educación y no se pactó porque llegaron las elecciones y alguien no quiso que el adversario político utilizara ese triunfo. Esa es la realidad. Pero no estamos atascados en que no se puedan mejorar las cosas, señor presidente. Ahora bien, en lo que no estamos de acuerdo es en demonizar un sistema público de educación que ha ido bien, Un sistema que cuando ustedes lo comparan con Finlandia, que posiblemente sea uno de los mejores sistemas de educación del mundo, el ministro se olvida de un pequeño detalle. Hace 100 años en Finlandia había un 5% de analfabetismo. Hace 30 años en España un 25%. Y con esos datos, en España, con un 25% de analfabetismo cuando se aprobó la Constitución, se ha conseguido que el 40% de nuestros jóvenes sean titulados superiores. Eso es un fracaso. Oiga, esa es una realidad. Esa es la realidad de nuestro país. Creo que el sistema educativo que hemos hecho entre todos ha sido un sistema de éxito que sin duda se puede mejorar. Pero fíjese lo que le he dicho. Han hecho una campaña diciendo que si el informe PISA, etcétera, etcétera. Con las mismas leyes, Ministerio, con las mismas leyes, hay comunidades autónomas que tienen resultados superiores a Finlandia. Y con la misma ley hay comunidades autónomas que tienen resultados muy inferiores, lo cual quiere decir que no es, señor presidente, un problema de la ley. Aquí tenemos otros problemas. El fracaso... Mire, el fracaso escolar, desde mi punto de vista, en la época de crecimiento,
tiene mucho más que ver con los jóvenes que dejaron los estudios y se fueron a la construcción o a los servicios que con problemas en la ley de educación. Señor presidente, permítame que le explique una pequeña historia. Espero que me dé tiempo el presidente de la Cámara. Mire, hace 100 años, Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal, fue premio Nobel de Medicina. Hace 100 años, poco más, el año 1906, fue premio Nobel. Ramón y Cajal, cuando era niño, era un niño imposible. Su padre, una familia modesta, quería que fuera médico este hombre. Se empeñó en que fuera médico y lo llevó a los Escolapios, el mejor colegio que había en los alrededores. De los Escolapios lo echaron. Era un niño imposible. Imposible. Un niño díscolo, sedicioso, incorregible. Un niño imposible. Un niño de fracaso escolar, señor ministro, de fracaso escolar. Y lo echaron del colegio y no solo eso. Con 10 o 12 años estuvo varios días en el calabozo de su pueblo. Así de complicado era Ramón y Cajal. Al final su padre decidió que aprendiera un oficio, que aprendiera de barbero y de sacamuelas. Y lo hizo. Pero su padre se arrepintió y dijo, vamos a volver a intentarlo. Y lo volvió a intentar. Y pactó con el niño que volvía al colegio. Se portaría bien, volvía al colegio y le dejaría dibujar qué es lo que a él le apetecía. Y volvió al colegio. Y aprobó el bachillerato, y aprobó medicina, y en 1906 fue premio Nobel. Había escrito uno de los textos de referencia para la neurociencia, la textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Todavía hoy los científicos tienen como referencia ese libro de don Santiago Ramón y Cajal. Don Santiago Ramón y Cajal, señor ministro, señor presidente, con su ley de los itinerarios, de la selección darwiniana y de las reválidas, hubiera sido un magnífico barbero quitamuelas, pero nunca hubiera sido un premio Nobel. Muchas gracias.